Voy a plantear las cuestiones que me parecen más relevantes de la ley promulgada en Andalucía en 2014 a propósito de la no discriminación por motivos de identidad de género y el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales en Andalucía. En su introducción parte de que la transexualidad existe desde siempre y en todas las culturas, precisando que las respuestas dadas a lo largo del tiempo y en los distintos lugares pues han sido muy diferentes, oscilando desde la aceptación y articulación de leyes que promovían la integración a la represión y el rechazo, llegando a la vulneración grave de los derechos humanos de las personas transexuales. Plantea la definición del sexo-género como un concepto sobre todo psicosocial. Utiliza este término a lo largo de la ley de sexo-género. Según se estableció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2002. Y parte también de que la libre autodeterminación de género de cada persona es considerada como un derecho humano fundamental. Hace referencia a la identidad de género entendida como la vivencia interna individual del género tal y como cada persona la siente profundamente, incluyendo la vivencia personal del cuerpo y otros aspectos como la vestimenta, los modos de hablar o los modales, y que implica el deseo de vivir y ser aceptado como miembro de dicho género y a su vez el deseo invencible de modificar por métodos bien hormonales o quirúrgicos el cuerpo para hacerlo lo más congruente posible con el sexo-género sentido como propio. En el preámbulo también se destaca la dificultad y el sufrimiento que conlleva el desarrollarse socialmente de acuerdo al sexo-género sentido, motivo por el que se considera que hace falta un marco normativo que facilite este proceso. Hace referencia a la resolución de Naciones Unidas relativa a derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, y precisamente esta ley se diferencia de otras normas de reconocimiento de este derecho por su completa despatologización. Se abandona la consideración de enfermedad de la transexualidad al no existir curación para ella, razón por la que el ejercicio del derecho se desvincula de la necesidad de informes médicos o diagnósticos previos que acrediten una disonancia estable entre el sexo biológico y la identidad de género sentido como propio. Despatologización de la transexualidad orientada por los principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género. Por supuesto, se hacen referencias a la Constitución española, a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en referencia en ambos casos al derecho fundamental a la dignidad humana, inviolable y que debe ser protegida y respetada. La cualidad subjetiva de la dignidad de las personas, así como su autodeterminación personal, son cuestiones muy relevantes en esta ley. A su vez, la ley se hace eco del reclamo de las personas transexuales a los poderes públicos de una regulación jurídica que se les debe. Plantean de manera literal. Regulación que permita decidir libremente sobre la determinación de género con el que se identifica y poder así modificar en su caso mediante recursos sanitarios disponibles el propio cuerpo para conseguir una apariencia lo más congruente posible con el sexo-género con el que se identifica. Y a su vez poder adoptar un modo de vida personal, social, igualmente congruente y correspondiente con dicha identidad.
Del mismo modo, tener derecho a un trato igual a las demás personas en todos los ámbitos, sin que en ningún caso sea discriminatorio. A su vez, esta ley sigue la misma línea de desarrollo normativo que la Ley de Identidad de Género argentina, promulgada en 2012. La propia ley recoge cómo Andalucía fue la primera comunidad autónoma que incluyó en 1999 la asistencia sanitaria a las personas transexuales en su cartera de servicios. En un principio, en una unidad centralizada en la ciudad de Málaga, la unidad de trastornos de identidad de género, la UTIG, y cómo es a partir de la ley de 2014, de la que estamos hablando en este momento, que se decide la descentralización de la asistencia y se recomienda la creación de unidades provinciales para garantizar, dice, la incorporación de nuevas expectativas sociales. El desarrollo de la ley en sus capítulos 2 y 4, referidos a la atención sanitaria y educativa, respectivamente, la elaboración de procesos asistenciales en lo que a la atención sanitaria se refiere y de protocolos de detección, prevención e intervención en el caso del ámbito educativo. Así pues, en 2016 se publican dos procesos asistenciales integrados, los PAI, uno para la atención a las personas transexuales en la infancia y la adolescencia y otro para las personas transexuales de edad adulta. Procesos elaborados por equipos multiprofesionales y liderados por especialistas en endocrinología. En ambos procesos asistenciales, en sus recomendaciones claves, aconsejan de manera explícita no establecer como requisito previo a la terapia hormonal la valoración por las unidades de salud mental comunitaria. Por el contrario, sí se considera como un indicador de calidad asistencial el que se proceda a pruebas complementarias dirigidas a descartar procesos que contraindiquen o condicionen la terapia hormonal. La derivación a salud mental se contempla en el caso de que la persona transexual lo solicite o que el especialista en endocrinología considere que puede haber una posible psicopatología en la persona que está en el proceso de iniciar una transición o ya en ella. En 2015 fue elaborado el protocolo de actuación sobre identidad de género en el sistema educativo. Protocolo que, tal como se plantea, tiene como objeto establecer orientaciones y pautas de intervención para la adecuada atención educativa al alumnado menor de edad no conforme con su identidad de género, garantizando el libre desarrollo de su personalidad. Asimismo, tiene como objeto también establecer actuaciones para prevenir, detectar y evitar situaciones de transfobia, exclusión, acoso, violencia o maltrato ejercidas sobre el alumnado no conforme con su identidad de género. Voy a poner el foco en dos apartados y en los que han resultado más controvertidos, sobre todo en el marco de los profesionales de la educación. En el apartado comunicación e identificación, en uno de sus puntos se plantea de manera literal lo siguiente. Cuando el tutor o tutora de un grupo o cualquier miembro del equipo educativo del centro observe en un alumno o una alumna menor de edad de manera reiterada y prolongada
la presencia de conductas que manifiesten una identidad de género no coincidente con el sexo asignado al nacer, lo comunicará al equipo directivo, quien a su vez plantea este apartado, pondrá en conocimiento de la familia esta situación para valorar de manera conjunta, identificar por un lado las necesidades educativas, dice, que se requieran, y las intervenciones a llevar a cabo desde diferentes ámbitos. Eso por un lado. Por otro, en el apartado medidas de prevención, detección e intervención ante posibles casos de discriminación, acoso, violencia, género o maltrato infantil por identidad de género, en uno de sus apartados plantea que en aquellos casos en los que los profesionales de la educación detecten que a causa de la actitud del padre, la madre o del entorno familiar acerca de la identidad de género del hijo o la hija, se pueda ser susceptible de acogerse a lo que se considere como indicadores de maltrato, se ponga en conocimiento a través de los canales establecidos para ello en los servicios sociales. A esta ley, además de la completa despatologización, la caracteriza también el lugar preeminente que se le da a las personas transexuales y a las asociaciones que las representan, tanto en la elaboración de la ley, en la elaboración de los procesos asistenciales y los protocolos de educación, como en los informes de evaluación bienales, donde se establecen los criterios correctores que correspondan a la finalidad de la ley. De hecho, por lo que he podido comprobar, ha habido al menos 2 de estos informes en los que efectivamente han intervenido las asociaciones con sus aportaciones que se hayan considerado oportunas, ¿no? De hecho, distintas asociaciones y activistas trans tuvieron un papel decisivo en el contenido de la ley y en el cambio de modelo de atención sanitaria, dada la controversia que había desde hacía años respecto a la UTIG, en la que, bueno, en algunos casos la catalogaban de patologizadora, llegando a plantear en estos ámbitos que el auténtico caballo de batalla de la ley de 2014 fue la desaparición de la UTIG y la descentralización de la atención sanitaria para las personas transexuales. Por último, destacar que la ley está orientada e impregnada por los principios de Yogyakarta, tanto en el contenido como en los conceptos y la terminología. Hay definiciones que están literalmente recogidas del documento que se elaboró en 2006, tras el encuentro de especialistas de derechos humanos y activistas y asociaciones del colectivo LGTBI. En cada uno de los principios se insta a los estados a que se arbitren las medidas legislativas y administrativas necesarias que garanticen los derechos relacionados con la orientación sexual y la identidad de género.